sobre R2, cada flecha, cada vector tiene dos componentes. Una horizontal, una vertical. Y si estamos en un campo vectorial sobre el espacio, entonces los vectores resultantes pues van a tener tres componentes. Entonces las notaciones pueden ser de esta forma, simplemente expresando las componentes, las funciones componentes o como la suma de los canónicos. Y estas funciones componentes son funciones de varias variables. Si estamos en el caso de campo vectorial en R2, estas funciones son de dos variables. Si estamos en el caso de campos vectoriales en R3, estas funciones componentes son de tres variables, ¿no? Entonces, finalmente, un campo vectorial es como una combinación de lo que en su momento vimos de funciones de varias variables y funciones vectoriales. Entonces, si estamos en el plano, un campo vectorial se ve de esta forma, si estamos en el espacio, de esta forma. Y la vez pasada vimos este ejemplo, ¿no? Dada la función del campo vectorial, ¿cómo podemos graficarlo? Sin necesidad de ningún tipo de graficador ni nada, sino como a mano. Entonces, en esa ocasión les dije que una forma pues es de tabulando valores, así como lo hicimos en su momento cuando trabajamos con curvas paramétricas, que las curvas paramétricas son funciones vectoriales. Entonces, en ese caso, la variable con la que trabajábamos era t, el parámetro t. Y igual le dábamos varios valores a t y nos iba dando como resultado un vector posición. Si uníamos todos los puntos de esos vectores posición, obteníamos una curva, ya sea en el plano, en el espacio, ¿no? Bueno, en este caso es lo mismo, solo que en vez de solo tener un parámetro, tenemos, si estamos en R2, un punto, ¿no? Entonces, por cada punto que yo me tome en el plano, bajo la función del campo vectorial, voy a obtener un vector. Entonces, iniciando en ese punto en el que tomé el punto XY, voy a formar el vector resultante. Entonces, la primera coordenada es la componente horizontal, la segunda coordenada es la componente vertical. Otra forma de graficarlo es mediante el análisis por sectores de R2 y de esa forma obtener los vectores resultantes de todo ese sector, la forma de esos vectores resultantes. Entonces, por ejemplo, si nos restringíamos a ver qué sucede con los puntos en el eje X, pues veíamos cómo son la forma de esos puntos. Entonces, en general esos puntos, cuando son pasados por la función de campo vectorial, tienen cierta forma y a partir de esta forma, o sea, todos los puntos que se encuentran aquí, sus vectores van a ser horizontales. Ya nada más hay que fijarnos, todos los puntos que se encuentran aquí en el eje X van a ser horizontales. Ya solo hay que fijarnos verticales, ¿no? La primera componente es 0, la segunda componente, que es la componente vertical, es distinta de 0. Entonces, todos los puntos que están sobre el eje X, los vectores resultantes son verticales. Ya solo hay que ver si son hacia arriba o hacia abajo. Eso nada más hay que fijarnos con el signo del valor de X en los puntos, ya sea que estamos en el lado derecho del eje Y. En este caso, el valor de X es positivo y entonces tendríamos vectores ascendentes. Si estamos del lado izquierdo del eje Y, pues son vectores descendentes, porque esta componente es negativa. Hicimos lo mismo para el eje Y. Pasamos todos los puntos por la función del campo vectorial, obtuvimos una forma general de esos vectores asociados a esos puntos y solo nos fijamos si eran
si apuntaban hacia la derecha o hacia la izquierda, pero siempre van a ser en este caso vectores horizontales. Y ya por último analizamos la recta y igual a x, ¿no? Entonces, si se fijan, fuimos analizando por sectores de R2. Podemos continuar así, fijándonos en otra recta, incluso ver qué sucede en círculos, en parábolas, etcétera. Y así pues vamos abarcando un poquito más rápido todo R2 y cómo se ve el campo de flechas. Ahora, además de estos dos tipos de análisis, podemos hacer un tercero. A veces es conveniente y a veces no nos aporta más información. Ajá. Entonces, ahí va a depender de cómo es la forma de las funciones componentes. En este caso, por ejemplo, podemos ver y comprobar algebraicamente si efectivamente es así. Podemos ver que los vectores resultantes son del mismo tamaño, los vectores resultantes son del mismo tamaño que los vectores posición, asociados a cada uno de los puntos que nos tomemos. Por ejemplo, si yo estoy considerando este punto que es el 3, 0, pues el tamaño de esto pareciera que es el tamaño del vector resultante después de pasar este punto o su vector posición asociado a este punto por la función del campo vectorial. Si nos fijamos en el punto 1, 0, el vector posición, cuando lo pasamos por la función del campo vectorial, nos da como resultado este vector vertical que pareciera que tiene el mismo tamaño que este vector posición. Entonces podríamos preguntarnos si la norma del vector posición asociado al punto que nos tomemos en el plano será igual a la norma del vector resultante. Es decir, f de x, y siempre será igual a el vector posición asociado al punto XY. Entonces, estas son normas de, si nos acordamos de la fórmula de obtener la magnitud o la norma de un vector, esto es la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Esto por un lado. Y por otro, esto es igual a, nos fijamos en cómo son las funciones componentes del campo vectorial. Entonces, los vectores resultantes son de la forma menos y x, ¿no? Cuando yo paso el punto xy por la función, el vector resultante es de esta forma. Si le sacamos la norma a esto, es la raíz cuadrada de menos y cuadrada, menos y al cuadrado, más x cuadrada. Que esto es lo mismo que esto, ¿no? Menos y cuadrada, pues va a ser y cuadrada más x cuadrada, que es justamente esto. Entonces, significa que independientemente del punto que yo me tome en el plano, el vector posición asociado a ese punto, una vez que pase por la función del campo vectorial, me va a regresar un vector del mismo tamaño. Entonces, pues ya de entrada vamos a saber cómo hay que dibujar el tamaño de las flechas correspondientes a los puntos que nos tomemos en el plano. ¿Sí quedó clara esta idea?
Ok, Carlos, sí. ¿Los demás? Ok, entonces, dentro de un análisis para intentar dibujar el campo de flechas, el mapa de flechas, algo que podemos hacer es ver cómo es el tamaño de los vectores resultantes. Si ocurre algo semejante a esto, pues ya no importa qué punto nos tomemos, siempre sabremos pues qué tamaño vamos a tener que dar a ese vector resultante. Otro tipo de análisis que se puede hacer, les digo, esto es para casos como un poquito más particulares, todo va a depender de las funciones componentes del campo vectorial, es ver si son perpendiculares estos vectores resultantes respecto a alguna curva o respecto al vector posición del punto del que provienen. Por ejemplo, en este caso, incluso les ponen un círculo, ¿no? El dibujo de una circunferencia y se ve que los puntos y posteriormente esos puntos que son pasados por el campo vectorial dan como resultado unos vectores que son como tangentes a este círculo. Seguramente si formamos este círculo que une los puntos iniciales de estas flechas, veríamos que estas flechas, que son el resultado de haber pasado estos puntos por el campo vectorial, estas flechas son tangente a ese círculo con ese radio en particular, ¿no? Entonces, eso de que estas flechas sean tangentes a la curva, también es lo mismo que decir que los vectores posición asociados a todos los puntos que caen sobre estas circunferencias son perpendiculares a estos vectores resultantes en el campo vectorial. Entonces, ¿cómo podríamos comprobar que efectivamente es así? Que estos vectores posición son perpendiculares a estos. Bueno, como estamos trabajando con vectores, nos acordamos que el producto punto nos daba información sobre la normalidad o si son o no perpendiculares, un par de vectores, ¿no? Entonces, en este caso, podríamos comprobar si el vector asociado al punto XY es perpendicular al vector resultante después de pasar ese punto XY por el campo, por la función del campo. Si esto me da 0, justamente tenemos esa propiedad, ¿no? De que siempre van a ser perpendiculares el vector resultante del vector posición asociado al punto de este vector resultante. Entonces, esto, por ejemplo, sería X, Y punto. Este vector tiene coordenadas menos YX. Estas son las funciones componentes de esta función. Y esto es, si se acuerdan de cómo hacer el producto punto, son el producto de las coordenadas correspondientes y luego sumar esos productos, ¿no? Entonces es X por menos Y más Y por X. Esto es lo mismo que esto. Esto es 0. Entonces significa que también no importa en qué punto nos encontremos en el plano, el vector posición asociado a ese punto que me tome en el plano va a ser perpendicular al vector resultante después de pasar ese punto por la función del campo vectorial. Entonces, eso pues también nos da información y pues ya sabemos
cómo tendríamos que dibujar la orientación de las flechas correspondientes a estos vectores. Entonces, ya conjuntando todos estos tipos de análisis, pues la tarea de graficar el mapa vectorial, el campo vectorial, pues reduce un poquito el tiempo de cálculo. Entonces, sí, más o menos quedó claro cómo pueden analizar las funciones de los campos vectoriales para poder graficar el mapa de flechas. Ok. Bueno, entonces, después de este ejemplo, que es el mismo que hicimos la clase pasada, lo último que vimos fue lo de campo vectorial gradiente, ¿no? Cuando tenemos funciones de varias variables, podemos calcular el gradiente de esa función. El gradiente corresponde a la construcción de un vector cuyas componentes son las derivadas parciales de esta función con respecto a cada una de las variables. Entonces, si estamos trabajando con una función de dos variables, el gradiente de esa función va a ser un vector cuya primer componente es la parcial de f con respecto a x y como segunda componente sería la parcial de f con respecto a y. Si es una función de tres variables, pues va a tener tres componentes, ¿no? Porque tenemos tres derivadas parciales. Como se trata de el gradiente así construido, se trata de una función de este tipo, como las que estamos trabajando para campos vectoriales, entonces, pues el campo, el gradiente nos da lugar a un campo vectorial. Ajá, ese campo vectorial pues se le va a conocer como campo vectorial gradiente. Entonces, si conjuntamos tanto el campo vectorial asociado a esta función, a la función del gradiente, y el mapa de contornos de curvas de nivel, nos da mucha información sobre cómo se comporta la superficie. Sobre todo si estamos con una función de dos variables, pues su gráfica es una superficie, ¿no? Entonces, si conjuntamos el mapa de curvas de nivel con el campo vectorial gradiente, podemos saber dónde la superficie es más empinada, dónde la superficie, su pendiente es pequeña, y eso pues nos va a ayudar mucho a entender el comportamiento de la función y pues en general propiedades de la función. También a la hora de graficar, si no tenemos un graficador, podemos tener noción de cómo se ve esa superficie si conjuntamos esta información. Ya por último, si tenemos un campo vectorial y resulta que podemos encontrar una función escalar, es decir, una función de 2, 3 variables, tal que si yo le saco el gradiente a esa función, me da como resultado las funciones componentes del campo vectorial con el que estoy trabajando, entonces decimos que ese campo vectorial es conservativo. Es decir, puede formarse este campo vectorial a partir del gradiente de una función escalar. Y si este campo vectorial es conservativo, esa función de la que obtenemos este campo vectorial, esa función que al sacarle el gradiente obtenemos este campo vectorial, a esa función se le conoce como función potencial. Entonces, no siempre ocurre, son casos particulares y todos estos casos tienen aplicaciones en campos de la física. Ya más adelante veremos más a fondo este tipo de funciones y de campos vectoriales.
Bueno, entonces, ¿dudas hasta aquí de campos vectoriales? Entonces, en la tarea 4, los ejercicios 1, 2, 3 y 4 tienen que ver con esta sección de campos vectoriales. En el ejercicio 4 les pide justamente encontrar el campo vectorial gradiente. Solo necesito que me den la forma de las funciones componentes del campo vectorial. O sea, lo que quiero es esta f. No es necesario que lo grafique, aunque ahí explícitamente no viene graficarlo, pero por si alguien pensaba como graficarlo, no es necesario. Nada más necesito el cálculo del gradiente y cuáles son las funciones componentes de la función del campo vectorial. En el único ejercicio donde tienen que graficar el campo es en el primero. Bueno, entonces, ahora empezamos con lo de integrales de línea, que corresponde a la sección 16.2. Entonces, generalmente siempre hemos estado haciendo integrales cuando trabajamos en funciones de una sola variable. Eran integrales respecto a un intervalo, ya sea en X o en Y. Pero estábamos parados sobre esos ejes y pues el intervalo es un segmento de recta. Ahora vamos a integrar no sobre un segmento de recta en uno de los ejes, sino sobre toda una curva y sin importar qué tan curva es esta línea. Lo importante nada más va a ser que sea una función suave, es decir, que sus derivadas sean continuas, etc. Entonces, lo que sucede es que nos vamos a salir como de los ejes coordenados que eran donde siempre integrábamos. Entonces, en este tipo de integrales de línea las vamos a encontrar mucho en aplicaciones en física, sobre todo las que involucran fluidos, fuerzas, electricidad y magnetismo. Entonces vamos a empezar con la descripción de la curva sobre la que vamos a integrar. Entonces, esta curva la vamos a considerar de forma paramétrica. Entonces, una curva paramétrica es un conjunto de puntos donde cada una de las coordenadas de estos puntos depende de otra variable, ¿no? De un parámetro. Y por eso se le conocen como curvas paramétricas. Entonces, podemos considerar esta curva como el resultado de una función vectorial, donde las funciones componentes son justamente las coordenadas de los puntos sobre esta curva. Si estamos en el caso de una curva plana, pues los puntos tienen dos coordenadas y cada una de estas coordenadas pues va a depender de ese parámetro t. Entonces, la información de cómo se va moviendo cada una de estas coordenadas se puede conjuntar usando una función vectorial. Ahora, ya que tenemos la descripción de nuestra curva de forma paramétrica, la colocamos en un sistema de referencia XY. Entonces, esta curva va a caer sobre un intervalo.
Vamos a suponer que pues cae sobre el intervalo AB en X. Entonces vamos a dividir este intervalo en n subintervalos de esta forma, de igual tamaño, así como generalmente siempre procedemos. Y dependiendo el valor del parámetro, pues vamos a estar en cierto punto. Si ese punto cae dentro de del intervalo, por ejemplo, ti menos 1, ti, entonces los extremos de ese intervalo los vamos a nombrar como pi menos 1 y pi. Y entonces, por ejemplo, si estamos en el intervalo ti menos 1, ti, ese intervalo se encuentra sobre el eje X, está dentro del intervalo AB, pero sobre la curva, estos extremos de este intervalo corresponden a los puntos pi menos 1, pi, donde estos puntos pues tienen coordenadas x, y. Entonces, si estamos en el punto pi menos 1, las coordenadas de este punto va a ser x y menos 1, y menos 1. Si estamos en el punto pi, es el punto con coordenadas x y, y estos x y, y pues van a depender del parámetro, ¿no? Entonces, van a ocurrir cuando estamos parados en el valor ti del parámetro. Entonces, se escucha rebuscado, es simplemente como notación y es para tener bien descrita la curva, también respecto al intervalo AB. Entonces, ya que tenemos referenciada esta curva en un sistema XY y sobre un intervalo AB, y ya nos fijamos cómo después de subdividir este intervalo, esto nos lleva también a una subdivisión en la curva, vamos a nombrar cada una de estas subdivisiones, resultado de esta subdivisión en AB sobre la curva, cada una de estas subdivisiones, vamos a darles un nombre. Vamos a decir que la primera subdivisión es delta S1, delta S2, etcétera, hasta delta Sn. Ahora, aunque aquí fue uniforme la partición, no necesariamente ocurre lo mismo en la curva. Por eso aquí, pues, vamos a poner delta S1, delta S2, y no todas van a ser delta Sn. Tienen diferentes longitudes. Entonces son como arcos, ¿no? Pequeños arcos dentro de la curva. Ahora, lo que vamos a hacer es considerar un punto representativo dentro de cada uno de los arcos. Vamos a suponer que estamos en el arco correspondiente a los puntos pi menos 1, pi, es decir, estos puntos son los puntos extremos de el intervalo ti menos 1, ti sobre x. Entonces, pi asterisco se va a encontrar dentro de este intervalo. Nos lo vamos a tomar y vamos a evaluar si tenemos una función de dos variables donde esta curva se encuentra en el dominio de esa función. A lo mejor el dominio es un cuadrado que dentro de ese cuadrado se encuentra esta curva. Entonces, si esa función dentro de su dominio se encuentra esta curva, pues podemos evaluar la función particularmente en los puntos de esta curva. Entonces, ya que nos tomamos el punto representativo de este arco, voy a evaluar la función en ese punto. Y voy a multiplicar el valor de esta función por el tamaño del arco.
por este pedacito. Si hago eso para cada pedacito de la curva, pues tengo esta suma. Si hago cada vez más fina la partición en AB, pues va a ser también más fina la partición de la curva. Estos arcos van a ser cada vez más pequeñitos. Y en el límite, pues, vamos a tener una suma de Riemann, que por definición eso se convierte en esta integral. Y delta S, pues, se convierte en este diferencial. A esta suma infinita se le conoce como integral de línea a lo largo de C. Y como la construcción proviene de tomarnos arcos sobre la curva, va a ser una integral de línea a lo largo de C respecto a la longitud de arco. Entonces, no sé si recuerden creo que en Mate 2 vimos longitud de arco. ¿Se acuerdan? Okay. Eso lo vimos después de que hicimos el cálculo de volúmenes de sólidos de revolución. Después sacamos cómo obtener longitud de arco y después usamos lo que aprendimos así en la obtención de longitud de arco para obtener el área superficial de sólidos de revolución. Bueno, entonces, nosotros ya sabemos cómo calcular estas longitudes de arco. Entonces, si nos acordamos, la longitud de arco dada una curva en forma paramétrica es mediante esta integral. Es la integral sobre el intervalo de la raíz de la suma de las derivadas de cada función componente de la parametrización al cuadrado. Entonces, esto es justamente el valor de delta S. Entonces, si metemos esto en la fórmula, tenemos que la integral de línea a lo largo de C, donde C es una curva dada de forma paramétrica, donde el parámetro se mueve entre ciertos valores constantes. Entonces, esa integral de línea se calcula de esta forma. AB son el intervalo donde se mueve el parámetro. La función f de xy, donde la curva paramétrica con la que estamos trabajando se encuentra dentro del dominio de esta función. X y Y son las coordenadas de los puntos de esa curva paramétrica. Entonces, estas coordenadas dependen de ese parámetro. Y este radical es justamente la longitud de arco de estos pedacitos en la construcción. Y entonces, si estamos trabajando con una función de dos variables, así como en este caso, esa función de dos variables son puntos, una vez que evaluamos la función, pues son puntos en el espacio, ¿no? O sea, una función de dos variables nos da lugar a una superficie. Entonces, si esta función en particular es positiva, tenemos un conjunto de puntos por arriba del plano XY. Entonces, esta integral de línea, geométricamente o gráficamente, podemos interpretarla como el área bajo la curva o bajo ese conjunto de puntos en la superficie sobre la curva C. Entonces,
esta integral de línea es esta área que se encuentra debajo de esa serie de puntos sobre esta curva C. Es muy similar a esa noción que tenemos en funciones de una sola variable del área bajo la curva. De hecho, si la curva con la que trabajamos va de un punto A0 a un punto B0, estos puntos pues se encuentran, son puntos sobre el eje X, ¿no? Porque la segunda coordenada que corresponde a Y es 0. Entonces, es un intervalo en X que va de A a B. Entonces, si usamos esta fórmula, al final llegaríamos a esta expresión, que es justamente la integral de AB de f de x, que es el caso particular de esta integral de línea, es decir, la integral de una función de una variable, una función f de x, sobre un intervalo AB, es un caso particular de la integral de línea a lo largo de una curva. ¿Hasta aquí? ¿Dudas? Entonces, la integral de línea, lo único que hicimos fue algo así como salirnos de los ejes coordenados donde siempre hacíamos, o sobre los intervalos que nos tomábamos para poder hacer integrales. Ajá. Entonces nos salimos de los ejes coordenados y ahora vamos a hacer integrales sobre curvas fuera de estos ejes. Y estas curvas las podemos describir de forma paramétrica. Entonces, si la descripción es de esa forma paramétrica, la integral ahora no sobre un intervalo en X y Y, sino en esa curva, pues se da de esta forma. Bueno, entonces vamos a hacer este ejemplo. Nos pide evaluar esta función es de dos variables, entonces esto corresponde a una superficie, pero queremos realizar la integral de esta función sobre la curva C que corresponde al semicírculo superior. Entonces, gráficamente, lo que queremos hacer es calcular el área bajo la curva dada por la serie de puntos sobre la superficie, pero que están sobre C, y arriba de C. Entonces, ahora nuestra valla es esta. Sobre esta se levanta esta valla con esta altura, de acuerdo a esta altura, ¿no? Entonces, lo que queremos es conocer es el área de esa valla. Entonces, ¿qué necesitamos primero? Como siempre, como en integrales dobles, integrales triples, ya sean esféricas, en cilíndricas, etcétera, siempre lo importante es tener bien descrita la región de integración. Entonces, en este caso, yo sé que la región de integración es esta curva, pero la requerimos de cierta forma. ¿Cómo? De forma paramétrica, ¿no? Porque nosotros sí sabemos calcular ya integrales sobre curvas, pero si esa curva está dada de forma paramétrica. Entonces, aquí todavía no está dada de forma paramétrica. Necesitamos que los puntos que caen sobre este semicírculo, las coordenadas de esos puntos estén en términos de un parámetro. Entonces, cuando vimos curvas paramétricas, vimos cuál era la parametrización de un círculo, ¿se acuerdan?
Ahora necesito que las coordenadas de los puntos sobre el círculo XY estén en términos de un parámetro. Y ese parámetro pues se va a mover entre ciertos valores de forma que recorramos ese semicírculo. Entonces, ¿cómo parametrizan una circunferencia? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Así es. Justamente la parametrización para una circunferencia es mediante el ángulo o mediante coordenadas polares. Entonces, en general en coordenadas polares X y Y son, para el caso de X es R coseno de teta o de T en este caso, y Y sería R seno de T. Pero como el radio es 1, pues ya no ponemos ningún valor para R, ¿no? Nada más vamos a poner coseno de T y seno de T. Muy bien. Ahora, T para todo un círculo, pues se va de 0 a 2pi. Pero nosotros solo queremos el semicírculo superior, o sea, la mitad. Entonces, eso es de 0 a pi. Y ya tenemos este semicírculo en forma paramétrica. Ya tenemos la curva en términos paramétricos, ¿no? Entonces, de hecho, la función vectorial de esta curva sería coseno de t y más seno de t, j, donde t se mueve de 0 a pi. Entonces, de acuerdo a la fórmula, es esta integral x cuadrada y ds va a ser igual a la integral de a b, donde ab es el intervalo donde se mueve el parámetro. Ya sabemos de dónde a dónde se mueve el parámetro, de 0 a pi. De 2 más x cuadrada, pero x es coseno de t, entonces es coseno cuadrado por y, pero y es seno de t. Y ds es la longitud de curva, es decir, esto. Entonces, necesitamos la derivada de x con respecto a t y la derivada de y con respecto a t. Entonces, la derivada de x con respecto a t es menos seno de t. Y la derivada de y con respecto a t es coseno de t. Entonces, esto va a ser la raíz de cada una de estas derivadas al cuadrado. Esto es menos seno de t al cuadrado más coseno de t al cuadrado y dt. Entonces esto es igual a
la integral de 0 a pi de 2 más coseno cuadrado de t, seno de t. Y seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, raíz de 1, 1. Entonces, esto es un 1. Nada más queda esto de t. Y entonces podemos separar la integral. Sería la integral de 0 a pi de 2 de t más la integral de 0 a pi de coseno cuadrado de t, seno de t, de t. Entonces esto es igual a la antiderivada de 2 con respecto a t, pues es 2 por t, evaluado de 0 a pi. ¿Y cómo resuelven esta? Un cambio de variable. Entonces, tenemos sí un producto de funciones, pero una es derivada de la otra, ¿no? Entonces, podemos hacer, si hago u igual a coseno de t, entonces de u es igual a menos seno de t, o bien menos de u es igual a seno de t. Entonces, esto nos da la integral de, no voy a poner ahorita los límites, porque me voy a regresar a la variable original. Y entonces tendríamos u cuadrada menos, este menos lo saco, de u. Entonces, esto es menos u cúbica entre 3. Entonces, regresando a la variable original, esto ya no va a ser más, esto va a ser menos u cúbica, pero u es coseno de t, entonces es coseno cúbico de t entre 3, evaluado de 0 a pi. Entonces, si hacemos las evaluaciones, esto me da 2pi, la evaluación en 0 se va, y esto sería coseno de pi, ¿cuánto les da? ¿Cuánto es coseno de pi? Menos 1, ¿no? Entonces sería menos 1/3 menos la evaluación en 0. La evaluación en 0, coseno de 0 es 1. Entonces aquí es 1/3, ¿no? Menos, bueno, este es un, ajá. Entonces esto es 2pi. Entonces 1/3 menos 1/3, 2/3. Bueno, menos 2/3 por menos más 2/3. Entonces, en las integrales de línea, como siempre, lo importante o lo primero que hay que hacer es describir la región de integración. En este caso, poner de forma paramétrica la curva sobre la que vamos a integrar. Entonces ahí es donde pudiera luego existir un poquito lo trabajoso en encontrar la parametrización. Cuando vimos curvas paramétricas, vimos que también se podía usar como parámetro
una de estas variables. Es decir, poner a y como función de x y que el parámetro sea x. Entonces, si hacemos algo así, tendríamos que x es igual a x, donde x es el parámetro, y y pues es ya la función que le corresponde, ¿no? A y. Eso va a funcionar en algunos ejemplos, como vamos a ir viendo más adelante. Entonces, ese tipo de parametrización la pueden usar. Bueno, ya para ir terminando, podemos calcular la integral de línea de una función sobre una curva un poco más compleja. Algo parecido a esto, siempre y cuando esa curva compleja podamos seccionarla en curvas continuas, como lo requiere la definición, ¿no? En esta definición. Aunque en la suposición aquí solo dice una curva suave dada por esto, siempre se va a tener implícito que se trata de una función continua para que este límite exista. Entonces, si tenemos una curva grande en donde se puede ver que está conformada por la unión de curvas continuas suaves, entonces podemos calcular la integral de línea sobre toda esta unión de curvas. Y simplemente va a ser la suma de las integrales de línea a lo largo de cada una de estas curvas suaves. Ajá. Es decir, es como una integral de línea por secciones. Entonces, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, tenemos esta curva. Es difícil dar una función y una parametrización para toda esta curva. Podemos hacerlo fácilmente por partes, sería muy complicado completa. Entonces, pues podemos usar esta propiedad. Entonces, vemos que la primera parte pues corresponde a un pedazo como de una parábola y la segunda parte es un segmento de recta. Y de hecho es un segmento de recta vertical. Entonces, la parametrización de esta parte es todavía mucho más sencilla. Entonces, vamos a empezar por la parametrización de C1. Entonces, esta función r de t va a ser igual a... Cuando vimos funciones paramétricas, vimos una parametrización en términos de t, es decir, que tanto x como y dependan de t para la parábola, pero si no nos acordáramos, bien podemos usar la parametrización de que x sea el parámetro, entonces x sea igual a x, y que y sea igual a x cuadrada, ¿no? O sea, que y dependa del parámetro y que x dependa del parámetro, aunque sea ella misma el parámetro. Y en este caso, x pues se mueve de 0 a 1. Entonces, de esta forma ya tendríamos la función vectorial para este pedazo de la curva. Esto sería xy más x cuadrada j y con este intervalo en el parámetro. Ahora hacemos la parametrización para C2. Entonces aquí le voy a poner R1 y R2. Y como aquí el parámetro fue X, X. Ahora para R2 vemos que X siempre va a valer 1. Y Y se va a mover, es el que se va a mover. Ajá, y de hecho Y se mueve entre 1 y 2.
Entonces, como X es constante, bien puedo tomarme como parámetro a Y. Ajá, y que el movimiento del parámetro pues sea de donde en donde se mueve Y. Entonces, en este caso es como a la inversa de esto. X es una constante en este caso y Y es igual al parámetro. Entonces, la función vectorial depende del parámetro Y esta va a ser Y más YJ. Entonces ya tenemos las parametrizaciones que vamos a usar para las integrales de línea. ¿Dudas en estas parametrizaciones? Entonces ya solo hay que aplicar la fórmula para la integral de línea. En este caso, la integral de línea para C1 de 2x ds, pues sería la integral que va de 0 a 1, que es donde se mueve el parámetro, de 2x, y ds es la raíz de, y hay, en este caso, es la derivada de x con respecto al parámetro, pero es con respecto a ella misma, porque el parámetro es x, más la derivada de y con respecto al parámetro, que es x. Y de x. Entonces, la derivada de x con respecto a x, pues va a ser 1, y la derivada de y con respecto a x va a ser 2x. 0, 1, 2x, 1, más 2x al cuadrado de x. Y para C2, entonces, en este caso sería de dónde a dónde se mueve el parámetro de 1 a 2. Es 2x, pero x, ¿cuánto vale? 1. Y ds se sustituye por la raíz de, ahora es la derivada de x con respecto al parámetro, que en este caso es y, al cuadrado, más la derivada de y con respecto al parámetro, que es y, al cuadrado. Entonces, esto es igual a la integral de 1 a 2, de 2 por la derivada de x con respecto a y, pues, ¿cuál es la derivada de una constante? 0, más la derivada de y con respecto a y, 1 de y. Entonces, esto al final nos va a quedar simplemente la integral de 2 con respecto a y. Ya que tengamos estas integrales, se suman los resultados y eso sería el valor de la integral a lo largo de toda la curva. ¿Dudas? Bueno, chicos, pues si no hay dudas, aquí le dejaríamos y continuamos el próximo lunes. Vayan intentando su tarea, la tarea 4, para que empiecen a tener pues dudas, a menos que alguien ahorita tenga duda de algún ejercicio de la tarea 4.